Buenas noches, jóvenes. Les tengo una sorpresa para que me miren. Ahora ya me pueden ver, ¿verdad? Yo no los puedo ver, pero los siento aquí en mi corazón. Que Dios les bendiga. El capítulo 21 tiene esta novedad. Y la novedad es que ya me pueden ver. Ya podemos hablar un poquito más de lo que es esta historia preciosa que nos ha dejado mucha enseñanza, los reyes de Israel. Bien, aquí vamos a ver ahora lo que comienza a enseñarnos hoy la palabra de Dios y es ya David y sus 6 hijos, una nueva etapa en la vida de este jovencito que era cuando empezamos a estudiar los reyes de Israel, un jovencito de 14 años, y ahora ya mírenlo con 6 hijos, ¿verdad? Ya se parece a usted que es pilas para eso. Bien, vamos a leer entonces lo que dice la palabra de Dios en 2 de Samuel, capítulo 3, y vamos a leer de los versículos 1 al 5. Dice: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Lo que ha pasado hasta lo que hemos visto hoy, desde que comenzamos a hablar de estos dos, David y Saúl, el que tiene la gracia de Dios y el que fue abandonado por Dios por su rebeldía, hoy se continúa dando y cabalmente lo dice la palabra de Dios. O sea, la casa de Saúl, o sea, lo que queda de él cada vez va bajando. Él ya no está, ustedes saben, solo quedan sus soldados, los que le eran fieles, los que seguían todavía con el mismo pensamiento que Saúl. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, hijo de Ahinoam, la jezreelita. O sea, la primera mujer que tuvo David, la que ya tenía cuando, recuerdan ustedes, se encontró a la mujer de Nabal, ¿verdad? Entonces, aquí tiene su primer hijo, que es Amnón. Guarden este nombre porque tiene mucha historia de lo que hace este hijo de David en el futuro. Su segundo hijo, Kileab, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. Este segundo hijo es hijo de esa mujer que anteriormente, recordamos, era la esposa de Nabal. O sea, Abigail, una mujer muy digna, muy inteligente y que quiso salvar toda esa región, hablando con David para que no hubiera guerra, para que no hubiera matanza. Sin embargo, su esposo pues era de otro pensar y lo que llegó a encontrar fue la muerte. El tercer hijo fue Absalón, hijo de Maaca, hija de Tamai, rey de Gesur. Con Absalón también vamos a ver otra historia ya cuando sea mayor, así como Amnón. Entonces esos dos nombres son importantes que los guardemos porque los dos tienen un significado especial en los años posteriores del rey David. El cuarto, Adonías, hijo de Hagiud. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream de Eglá, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón, o sea, en la región donde actualmente está, de donde estamos estudiando ahorita, ahí nacieron todos estos hijos, que son 6, y cada uno
con diferente mujer. Aquí vemos otra, no sé si decirle cualidad, tal vez no, ¿verdad? otra, otra forma de ser David, ¿verdad? 6 hijos con 6 mujeres diferentes. Bueno, eran otros tiempos, ¿verdad? Pero sin embargo, haber sido difícil. Y aquí vemos a estos niños, en esta imagen pues tratamos de ejemplificar que estaban jugando, eran niños y David pues sentado en su trono, ¿verdad? Como rey todavía aquí, solo rey de Judá. Vemos como Abner, ¿se acuerdan de Abner ustedes? Este soldado que hizo rey a Isboset, el soldado que mató a uno de aquellos 3 hermanos, ¿verdad? A Asael, hermano de Joab. Este Abner, como principal de Isboset y como principal que fue de Saúl también, ahora traiciona a su rey y se une a David. Es parte de lo que el reino de Saúl va bajando y el reino de David va subiendo, ¿verdad? Entonces, leamos lo que nos dice la palabra de Dios en el versículo 6. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, ¿se acuerdan cómo dijimos que se llamaba ese tipo de guerras? Porque era dentro de un mismo pueblo, guerra civil. O sea, la guerra civil aquí continúa. Aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Cuando hablamos de la casa de Saúl, estamos hablando de Isboset, o sea, porque era hijo de Saúl. O sea, sigue el reinado de Saúl, aunque él no esté, a través de uno de sus hijos. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Ajá, y dijo Isboset a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Esta es una historia que no hemos visto, pero sí, este soldado muy allegado a Saúl engañaba a su rey metiéndose con la concubina del rey. No era la esposa, pero era una de las mujeres del rey. En aquel tiempo era como que fuera su esposa, era como de su propiedad. Entonces, este Abner no era tan leal y tan fiel como parece. Y por eso es que uno de los súbditos de David, que es Joab, no confía en él, desconfía de él. Ya lo vamos a ver más adelante, lo que pasa. Pero Isboset se entera y se lo reclama. Se lo reclama como rey que es y como autoridad. Tiene todo el derecho en hacerlo. Aunque Saúl ya estuviera muerto, no era que lo iba a matar o le iba a mandar a la horca por eso. Pero sí le pregunta, bueno, ¿y por qué te metiste con esa mujer que si era mi papá? Entonces miremos lo que pasa. Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo: ¿soy yo cabeza de perro que permanezca a Judá? O pertenezca, mejor dicho, perdón, a Judá. Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl, tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David. Ahí le está diciendo, bueno, ¿y por qué me estás alegando si yo he sido fiel a tu causa? He estado contigo y no con David. He sido fiel a toda la familia de Saúl, eso le está diciendo, y no a la de David. Mis hermanos, el que no es honesto, siempre cuando le reclaman algo malo que hizo, saca algo en cara, ¿verdad? Ahora, el que es honesto, el que es fiel, el que tiene a Cristo en su corazón, cuando le dicen algo que hizo malo, lo acepta
lo reconoce y pide perdón. Y por supuesto, ya no lo sigue haciendo. Así como usted, por ejemplo, ¿verdad? Que ya nunca va a volver a chupar. Nunca se va a volver a meter un puro o a fumarse una piedra. ¿Por qué? Porque ya se dio cuenta que fue malo, ya le pidió perdón a su familia, ya les prometió no hacerlo. Esa era la actitud que debió haber tomado aquí Abner. Sin embargo, le echa en cara como que tenía derecho a hacer eso, a meterse con la concubina de su papá, porque había defendido siempre la causa de Saúl, incluyendo a Isboset. Entonces, miremos lo que este Abner sigue argumentando para quedar bien. El malo siempre quiere quedar bien, pero como es malo, queda mal. Usted lo sabe, ¿verdad? Entonces, y no te he entregado, dice, en mano de David. Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Así haga Dios a Abner y aún le añada. Sí, como ha jurado Dios a David, no haga yo así con él. Miren lo que está, es una amenaza. Esa es una amenaza, como quien dice, ahora Abner va a hacer lo que Dios dice. Ya no te voy a seguir ayudando, Isboset. ¿Sí me están entendiendo? Qué bueno. Trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Berseba. O sea que le está dando a entender lo que ahora va a hacer Abner por mandato de Dios, que no había querido hacer por su fidelidad a Saúl y a su descendencia. Eso está argumentando Abner, como dicen ustedes, ¿verdad? Para quitarse el clavo de lo que hizo con la mujer de su papá. Y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Mis hermanos, según estudios, sabemos que Abner tenía un carácter fuerte, era autoritario, y Isboset no tenía capacidad de rey. Abner lo puso para evitar que David llegara a gobernar también Israel, porque a Abner no le convenía. Abner no era con David. Entonces pone a alguien, encontró a Isboset, que todavía estaba vivo como hijo de Saúl, y lo puso para evitar la entrada de David a Jerusalén. O sea, que gobernara sobre todo Israel. Fue una manipulación que vimos anteriormente de Abner, ¿verdad? Entonces, aquí vemos cómo Isboset sí le tiene respeto, pero probablemente se arrepintió de lo que le dijo y ya no le contestó nada. ¿Por qué? Porque le tenía miedo. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte, de parte del rey, diciendo, ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen, haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Aquí comienza la trama de Abner. Y David dijo, bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical. ¿Se acuerdan de Mical? Mical era la primera hija, o mejor dicho, la segunda hija, porque la primera se la dio a otro Saúl, ¿verdad? Como vimos la mala conducta de Saúl y su incumplimiento con el que matara a Goliat, que fue David. Entonces le dio a la segunda hija, que era Mical. Y después Mical se unió a otro hombre. Entonces le dice, me traes a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Aquí, David, que tiene la sabiduría de Dios, ahora por esta petición supuestamente de Isboset, pero que fue Abner el de toda la idea,
le pide lo que le corresponde. Mical, ella era su esposa. Ella era la que le tocaba que ser de él y Saúl, en medio de todo lo malo que trató de hacer en ausencia de David, se la dio a otra persona. Después de esto, envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo, restitúyeme mi mujer Mical. Oiga bien lo que le dice David a Isboset. Y por eso todo queda encubierto, ¿verdad? Todo lo que según David venía de parte de Isboset, pero era una trampa de Abner para traicionar al rey porque se enojó, porque le reclamó lo de la concubina de su papá. ¿Sí me están entendiendo? Bueno, qué bueno. Entonces, le dice David, después de esto, envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo, restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Se recuerda que esa fue la condición que Saúl le puso para que lo mataran, ¿verdad? Y le dijo que le consiguieran 100 prepucios de los filisteos a modo de que David ya no regresara vivo. Pero ustedes recuerdan que David le llevó 200 y entonces Saúl no tuvo más que cumplir su palabra, porque era palabra de rey, de compromiso ante él y ante los que lo oyeron hablar, de darle a su hija, que no le dio la primera, sino que le dio la segunda, porque así era Saúl. Ya sabemos, ¿verdad? Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido, Paltiel, hijo de Lais. Y su marido fue con ella siguiéndola y orando hasta Beurim. Y le dijo a Abner, anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Este versículo 16 no está ahí, pero yo quería leérselos porque aquí vamos a ver otro tipo de maldad, ¿verdad? O sea, Isboset, hijo de Saúl, por la petición que le hizo David, que no sabía por qué era, ¿verdad? No sabía lo del pacto de Abner bajo de agua que estaba haciendo. Él solo recibió el mensaje de David pidiéndole a su esposa. Entonces, Isboset se la mandó o le dijo que se le iba a mandar porque era su esposa, pues. Entonces vino Isboset, se la quitó al otro, que saber cuánto tiempo tenían ya de casados, no menos de unos 10 años tal vez, y se la mandó a David. Entonces el otro se fue corriendo, ladrando que la quería y llorando atrás de ella. Entonces Abner intervino para que todo no se descubriera, ¿verdad? Lo que él estaba pensando y hizo regresar al marido sin nada. Y Mical de camino hacia donde iba, hasta donde estaba David. Entonces, aquí vemos, mis hermanos, cómo todavía están pasando cosas, hay acontecimientos que siguen afectando al pueblo de Israel, al reino, a muchas personas por la mala actitud del que ya se murió, Saúl. Es tremendo, ¿verdad? Ya lo hablamos en la forma en que murió y todos los de su pueblo que murieron por culpa de las malas decisiones que tomó, hizo perder a Israel una guerra donde él tenía que morir. No los israelitas, él era el que tenía que morir, ni siquiera Jonatán. Entonces, aquí estamos viendo ahora muchas consecuencias de los errores de un hombre que ya se murió. ¿Cómo se llama eso? Herencia. ¿Es buena la herencia? Es mala. ¿Qué le va a dejar usted a sus hijos? ¿No me oyó? ¿Qué les va a heredar usted? ¿Algo bueno o algo malo? ¿Qué les va a dejar? Hoy lo puede decidir usted. Cuando se muera, ya no. Hoy, que todavía está vivo.
Y aquí vemos, mis hermanos, lo que pasa en el momento en que Abner llega al campamento de David. Joab, ¿se acuerdan de Joab? Uno de los hombres de David, que sufrió la muerte de Asael en manos de ¿quién? De Abner. Ese es un anticipo de lo que vamos a ver entre un momento. Ahorita regresemos porque todavía nos falta leer el versículo 17 al 21. Dice, y habló Abner a los ancianos de Israel diciendo, hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Miren cómo la trabaja. Miren pues. Ahora pues, hacedlo porque Dios ha hablado a David diciendo, por la mano de mi siervo David, liberaré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Ahora sí, David aquí y David allá, ¿verdad? Pero es, como ya sabemos, preparando su plan. Habló también Abner a los de Benjamín y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que le parecía bien a los ojos de Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón y con él 20 hombres. Y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. ¿Qué pasa aquí? Dirán ustedes, pero él es un soldado de su antiguo enemigo Saúl y ahora un soldado del hijo de su enemigo Saúl, que es Isboset. Y viene David y hace un banquete. Acuérdense que Abner le dijo a David que iba de parte de Isboset. Y por eso David, haciendo bien las cosas, no le escribe a Abner, no manda mensajeros a Abner, sino que le manda mensajeros a Isboset, creyendo que él le había mandado en realidad el mensaje que Abner le había mandado, y por eso le pide a Mical. Entonces, ¿cómo recibe un rey al soldado de otro rey que quiere hacer las paces? Pues lo va a recibir bien. Y hace un banquete. David inocentemente sigue con su buena actitud, noble, buen corazón, conforme al corazón de Dios, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Yo le invito a que usted sea conforme al corazón de Dios, porque sí se puede, pero la decisión ni siquiera es de Dios, es suya. Entonces dice, y dijo Abner a David, yo me levantaré e iré, y juntaré a mi señor el rey, a todo Israel, para que hagan contigo pacto, y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner, y él se fue en paz. Esta es la última parte del capítulo, del versículo 21. Una mentira de parte de Abner, porque Isboset ni enterado estaba. Él lo único que sabía es que David quería a su esposa. Solo eso. La de las paces, lo del pacto, trampa de Abner, únicamente. Ya lo estaba preponiendo. Miren, pues, solo por una observación que le hice Isboset, Abner se pone en contra de él, no acepta sus errores y lo traiciona uniéndose a David. Qué bueno para nosotros, qué bueno para Dios, qué bueno para David, porque él es el legítimo rey de Israel. No es Isboset el que iba a suceder a Saúl, según todos sabemos. Entonces, ahora sí, vamos a ver lo que pasó con Abner, que era lo que yo les había adelantado para ponerlo más emocionante, ¿verdad? Entonces, aquí vemos cómo Joab venga a su hermano Asael. Dice en el versículo 23, y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba,
fue dado aviso a Joab diciendo: Abner, hijo de Ner, ha venido al rey, y él le ha despedido y se fue en paz. O sea que Joab andaba en una batalla y regresó triunfante como guerrero de David, del pueblo de Judá, hasta ese momento. Y alguien le contó, porque conocía el odio, el resentimiento que había en el corazón de Joab, porque llegó el hombre ahí que había matado a su hermano a reunirse con David y le dice que se fue en paz, o sea que la reunión fue pacífica. Sigamos leyendo. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿qué has hecho? He aquí, Abner vino a ti. ¿Por qué pues le dejaste que se fuese? Le reclama Joab a David. ¿Por qué lo dejó ir? Como quien dice, lo hubieras matado. Si él mató a mi hermano, a Asael, es un traidor. Tú conoces su reputación. Él no es fiel. Él es deshonesto. Se metía con la mujer de Saúl. Eso muchos lo sabían, menos Saúl, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, viene y le dice: tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y tu entrada y para saber todo lo que tú haces. O sea, Abner está previniendo a David de alguien que no es fiel y que es malo y le puede causar daño. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira sin que David lo supiera. Otro error, otro problema que va a pasar aquí. No sé si ustedes ya lo están viendo. Para David todo estaba bien. Para David, se lo vuelvo a decir, ¿verdad? Abner iba de parte de Isboset a empezar el pacto. Le llevó a su esposa, Mical, para hacer el pacto que habían acordado según David. Joab se adelanta y comienza a planear algo en contra de Abner sin el permiso de su rey, que era David. Entonces aquí ya vemos otro problema porque viene todo de la misma cabeza, de la mala cabeza del mismo. De Saúl todo se viene heredando. Son las consecuencias del pecado, mis hermanos. No hay otra explicación. Lo que deja un hombre malo son pensamientos malos. Y ese es el caso de Abner, ¿verdad? Leamos el versículo 27. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y ahí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Como que calculó que fue al mismo lugar, ¿verdad? Donde Abner clavó su lanza. ¿Se acuerdan que era en la misma quinta costilla de Asael? Cuando Asael le siguió hasta que Abner lo mató, ¿verdad? Entonces trató de que fuera igual. La venganza de Joab, sin el conocimiento ni la autorización de David. David no lo hubiera permitido definitivamente, eso ya lo vamos a ver el sábado. Pero hoy quedémonos con las consecuencias del pecado. Lo que Dios no permite, porque el Dios que tenemos es un Dios fiel, es un Dios maravilloso. Y hoy pues quiero darle gracias a Dios porque ninguno
de ustedes tiene un corazón traicionero y malo como el de Abner, ¿verdad? Porque todos han oído la palabra de Dios. Y hoy quiero hacer una oración por cada uno de ustedes, hermanos. Le voy a dar gracias a Dios porque ninguno de ustedes es como Abner. Démosle gracias a Dios. Hoy le va a dar gracias a Dios usted por usted. ¿Le parece? Señor, yo te doy gracias, Señor, en este momento, en el nombre de Jesús, por el corazón de cada uno de todos mis angelitos. Así les llamo yo, porque ahora te pertenecen a ti, Señor. Gracias por cada uno de ellos. Tú los conoces por nombre. A cada uno los bendigo y aparto de sus mentes algún pensamiento que no sea tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, por cada uno de ellos, yo te doy gracias. En el nombre de Jesús, los bendigo y a cada uno de ellos los aparto, Señor, de lo malo, para que hagan únicamente, Señor, lo bueno para ti, Señor. Para ti, mi Dios, para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, por cada uno de ellos, yo te doy gracias. Amén y amén.